Leamos y aprendamos juntos. Bienvenidos a la última actividad de este año. Estamos en Navidad, época hermosa de reconciliación, de amor, de paz, de tranquilidad, de sonrisas, de abrazos, de todo lo positivo y hermoso que podamos dar y recibir. Y es una época hermosa porque además nos une mucho como familia, como amigos, con unos sentimientos bien particulares. Y como estamos en época de Navidad, pues vamos a este tema llevarlo al límite con eso precisamente, con hablar de lo que hay en Navidad, que es el pesebre. Vamos a conocer un poco su historia, su simbología, porque el pesebre tiene muchos significados. Ha sido una representación que se ha popularizado mucho y que nos lleva a entender muchas cosas de cada una de sus figuras y de sus momentos. Pues bien, San Francisco de Asís fue el creador de esta tradición y lo hizo con el fin de evangelizar, simbolizando la humildad de Cristo y la renovación de la fe, porque veía que hacía falta estos dos elementos para completar esa parte tan hermosa que él tenía y ese corazón tan grande. Pues bien, era la Nochebuena del año 1223 y Francisco de Asís se dispuso a celebrar esa noche de una manera muy original. Esta vez la misa sería en el bosque del pueblo de Grecio, al noreste de Roma, y contaría con un pesebre viviente. Hacía 16 años que Inocencio III había prohibido las representaciones teatrales inspiradas en hechos bíblicos, porque muchos se tomaban la licencia de distorsionar los sucesos. Sin embargo, Francisco consiguió el permiso del Papa Honorio III para realizar este acto. En esta oportunidad no iba a participar ningún actor, solamente una mula y un buey. Los pastores, frailes y personas asistieron con antorchas y cirios encendidos. Fray Tomás de Celano aseguró que parecía pleno día por la profusión de luces que había allí. Se dispuso un altar frente a una cueva en donde estaban 2 animales y un pesebre con heno. Acuérdense que las pesebreras es como un cajón, un sitio donde están los animalitos y donde acuden allí para comer. Era la escenificación de Nochebuena. Durante la homilía, los asistentes aseguraron que habían tenido la visión del niño Dios sonriente en brazos del santo. Los cánticos de los presentes y los sonidos que emitían las ovejas que se oían a lo lejos acompañaron toda la celebración. Se dice que una vez finalizada la misa, el heno que había sido colocado sobre el pesebre se conservó para darles de comer a los animales de la región que se enfermaban, y milagrosamente estos se curaban al poco tiempo. También que se ponía un poco de heno sobre las mujeres que tenían partos largos y dolorosos, y entonces las complicaciones cesaban. El pesebre entonces se hizo popular cuando empezó a armarse en los hogares y se volvió imprescindible para celebrar la Navidad en familia. Y terminando pues y esta historia tan hermosa de cómo se inicia el pesebre, pues vamos a ver esta simbología y qué quiere decir cada uno de los momentos. Pues bien, el pesebre nos lleva a tener una narración visual y nos vamos a basar mucho en toda esta historia o estos datos que nos deja el Papa Francisco, porque la narración visual ilustra el momento del nacimiento de Jesús en Belén, con figuras de María, José, el niño Jesús, reyes magos, pastores, ángeles, el buey, la mula y muchos más que hoy en día le colocamos. Y siempre que vemos un pesebre,
empezamos a decir, aquí falta esto, sobra aquello, tan bonito que le ponen esto, y cada vez los pesebres son más creativos. Pero también hay un significado de humildad y fe. Representa el nacimiento humilde de Jesús, invitando a la reflexión sobre la sencillez y el amor de Dios, que era lo que quería San Francisco con su tradición. Y como centro de vida está el niño Jesús, en ese foco central, simbolizando la luz que llega al mundo y la presencia de Dios en cada hogar. Pero también las figuritas que hay allí, ¿qué es lo que significan? Porque cada una de ellas es clave en el pesebre. Y pues nos llevan a mirar que hay una variedad de pesebres que hoy en día pues son muchísimos, famosos, a grandes, pequeños, vivientes, estáticos, con luces, sin luces, muchísimos, inclusive hasta concursos que hay para esta representación, pero en todas encontramos las mismas figuras que nos llevan a pensar que siempre habrá un propósito de fe y de renovación espiritual que nos lleva a esta oración que hacemos durante la novena observando el pesebre. Pues bien, allí nos encontramos la estrella de Belén. El evangelista San Mateo es quien menciona que una estrella guió a los magos a Belén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es la pregunta que le hacen a Herodes. El Papa Francisco explica que la estrella es la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. El pesebre, en su totalidad, que lo narra Lucas en su Evangelio, y dice, al dar a luz su hijo, María lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. De esta manera, el Hijo de Dios encontró sitio donde los animales van a comer y el heno fue su propio lecho. El Papa explica que el pesebre se convierte en una invitación a sentir y tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación, así como a seguirlo en ese camino de humildad, pobreza, despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. La Virgen María. Sencillamente pureza, amor y fidelidad. La figura de la Virgen María nos recuerda la obediencia y la entrega total a la voluntad de Dios. Recordemos que con su sí aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Así en el pesebre, ella es la madre que contempla a su Hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo, saludarlo, adorarlo y orarle. San José es símbolo de fortaleza y obediencia. Al padre adoptivo de Jesús se le suele representar con el bastón en la mano, sosteniendo una lámpara o sencillamente siempre acompañando a María y a Jesús. Y como dice el Papa Francisco, San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia y es quien lleva en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María su esposa. Y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. Así que San José también es una figura importantísima en esta escena. Y aquí nos encontramos con estos tres personajes que son el eje central del pesebre, el eje central de la Navidad. El niño Jesús, la Virgen María y San José.
Y claro, no podemos dejar de hablar del niño Jesús, que como les digo es esa figura central en el pesebre. Y nos recuerda que Dios quiso irrumpir en la historia a través de la fragilidad de un niño y desde ahí revelar la grandeza de su amor. Por su parte, Juan nos dice que el nacimiento de Cristo es la vida que se hizo visible, una afirmación con la que el apóstol resume el misterio de la encarnación. Y luego tenemos otras figuras importantes como los pastores. La humanidad que recibe y adora a Jesús representando la fe y la búsqueda de la verdad. Los pastores fueron los primeros en llegar a la gruta donde había nacido el niño Jesús. Lucas lo relata en su evangelio y dice que tras escuchar el anuncio del ángel, los pastores dicen: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. El Papa Francisco nos explica que ellos representan a los más humildes y los más pobres, quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Y no se quedan atrás los Reyes Magos. La adoración de los gentiles no judíos a Jesús, significando esto en las figuras de los Reyes Magos que la tradición ha bautizado como Melchor, Gaspar y Baltasar, toma relevancia en la fiesta de la Epifanía. Mateo relata que al ver al niño con la Virgen se postraron, lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ellos no son del pueblo elegido, sino que representan a los otros pueblos que están invitados también a ponerse en camino para encontrarse con el Señor. Por eso, en nuestro pesebre, los Reyes Magos están distantes del nacimiento como tal, porque ellos llegan ¿cuándo? En Reyes, el 6 de enero, tiempo que se tomaron en llegar hasta donde estaba el niño Jesús. Y los animalitos no se quedan atrás. Como lo explicó Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, si bien los evangelios no hablan de la presencia de animales, la tradición cristiana ha colocado al buey y al asno como representantes de la humanidad. Sin embargo, en nuestros pesebres pues también están las ovejas, porque pues llegaron pastores que estaban con sus ovejas y llegaron muchos más animalitos al llamado y a ver qué pasaba, quién había llegado, porque ellos también se sentían atraídos por esa hermosura de obra que estaba sucediendo en la tierra. Pues bien, esa es la historia de nuestro pesebre, que en esta figura que es muy jovial, muy de niños, porque a ellos tenemos que explicarles en qué consiste el pesebre. El pesebre no es solo el sitio donde vamos a encontrar un regalo el 24 de diciembre. Esta simbología hay que dejarla en ellos. Y lógico, habían angelitos, porque los ángeles iluminaron y entendieron, y este significado del pesebre es hermosísimo para explicárselo a los niños y que entiendan por qué rezamos la novena, por qué son 9 noches de oración, por qué colocamos estas figuritas, y ojalá que sean ellos, los niños, los que ayuden a armar ese pesebre hermoso. Así que yo les traje unos pesebres con identidad propia, porque han sido reconocidos como emblema de algunos países. Veamos algunos. Este, por ejemplo, es el portal de Belén español, en un cántaro de leche, miren, y tiene todos los elementos: los pastores, San José, el niño Jesús, la Virgen, los animalitos. Ahí está el pesebre original. El portal de Belén eslovaco, con hojas de maíz. Miren que más allá de lo que puedan
parecer que algunos no muy bonitos, algunos no muy completos, sencillamente son con identidad del sitio donde fueron elaborados, y esto nos lleva a pensar que podemos hacer pesebres sencillos, hermosos, con las figuras tradicionales. Aquí están los reyes, la Virgen, San José, el niño Jesús, los animalitos, y en un sitio sencillo y hermoso, eslovaco. Y este portal del Belén alemán tallado todo en madera, pues tiene también esos mismos elementos y nos deja ver como esa emoción de la oración, porque están todos, como todos nuestros pesebres, que giran alrededor del niño Jesús, que es la figura central. Y este retablo de madera mexicano, colorido, hermoso, diferente, pero con esas figuras esenciales, particulares y necesarias en el pesebre. Y nosotros no nos podíamos quedar atrás con un pesebre súper especial. En un jipao, en ese jeep tradicional de la zona cafetera, pero con los elementos que hemos nombrado: la cruz, los animalitos, la Virgen, San José, los Reyes Magos y por supuesto el niño Jesús. Y de Kenia nos llega este tan hermoso, que es elaborado en fibra de hoja de banana. Esto con esas figuras tan estilizadas, tan delicado, pero con la simbología que es el pesebre. Este pesebre me parece hermosísimo porque es diferente a lo que normalmente nosotros observamos. Tenemos este de Guatemala con todo su colorido, con toda su esencia. Y miren esas figuras perfectas, hermosísimas, y dejando ver allí los mismos elementos. Y en Laos, aquí este me pareció bien curioso porque tiene las mismas figuras, los elementos, pero le adicionaron, si ustedes observan y son curiosos, podrán ver en la parte inferior, miren, un elefante. Estamos hablando de Laos, donde sí, allí hay más elefantes que cualquier otro animal. No podía faltar desde su cultura, porque estos pesebres están representando la cultura de otros sitios. Y hermosísimo. Todos los pesebres que vimos y los que seguiremos viendo y los que a través de los años sigan elaborando tendrán ese significado hermoso que vimos, que es un significado de humildad, de amor, de narración visual, porque es que nos podemos detener en cada uno de ellos y observar detalles particulares. Pues bien, ese es el pesebre, esa es la historia del pesebre, pero no solo nos vamos a quedar con la historia, sino que vamos a bendecir nuestro pesebre. Vamos a bendecir esos elementos, esas figuras y el momento tan particular. Esta oración nos la ha dejado el Padre Francisco y dice: Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único, nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana que está aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, esta es mi invitación a bendecir cada uno su pesebre, a tener una Navidad tranquila, hermosa, reconciliándose, invitando a los niños pequeños
a que observen, porque hay que dejar en estos corazones desde pequeños el sentimiento que nos inspira el nacimiento de Jesús. Y continuamos en modo Navidad, así que leamos y aprendamos juntos. Se despide hoy por este año y nos volvemos a encontrar a finales del mes de enero. Un abrazo para todos, mi gratitud y mis deseos por una Navidad hermosa, que a cada uno de sus hogares lleguen muchas bendiciones.